Este libro es absolutamente fascinante y lo que hace es encontrar la relación entre la mente subconsciente y los resultados en tu vida. Y te enseña a programar tu cerebro como si fuera una máquina. Te enseña a cambiar tu realidad cambiando tu identidad. Es un libro que tiene infinitas aplicaciones y que gracias a conocer estos secretos eres capaz de llegar a sitios donde otras personas tardan 10 o 15 años en llegar en 5 meses. ¿Por qué? El primer libro que leí, o de los primeros que leí de desarrollo personal, fue Los secretos de la mente millonaria. Y este libro es un poco cliché, pero a mí, sinceramente, en la primera etapa de mi aprendizaje me pareció fascinante. Es uno de los primeros libros que leí que conecta el mundo exterior con el interior. Y el aprendizaje más profundo de este libro es darte cuenta cómo realmente detrás de resultados diferentes en la vida, la gente que tiene más dinero, más abundancia, piensa diferente. Y este libro revela las claves o los paradigmas y los secretos de cómo piensan las mentes abundantes. Entonces es un libro que reviso continuamente y que está escrito para un gran público, pero que solamente aquellos que son realmente visionarios son capaces de ver la verdad que hay detrás de cosas tan simples. Y una de las frases que más me gusta: siempre, el dinero, todo dinero se crea en la mente, porque el dinero comienza siempre con una idea. Entonces, lee este libro si quieres instalar las claves de la mente millonaria. Siguiente libro, Hermann Hesse, Siddhartha. Este libro es fascinante porque cuenta la historia de Buda, y cuenta la historia de Buda a lo largo de sus diferentes vidas. Cuenta cómo empieza como un asceta, cómo se va desarrollando y acaba dirigiendo un imperio, y por último acaba volviendo a la jungla, volviendo al bosque, y todos los aprendizajes que tiene en cada etapa de su vida. Y es un libro fascinante porque te das cuenta que la vida es realmente así. La vida de la mayoría de la gente vive una vida muy monótona, pero una vida bien vivida, o por lo menos para mí, es una vida en la que has vivido muchas vidas dentro de una sola. Has probado muchas cosas, has hecho muchas cosas y has visto realmente qué es lo que más resuena contigo en cada etapa de la vida. Entonces es un libro fascinante que me animó a recorrer todas esas aventuras, a vivir todas esas experiencias y a tomarme la vida como un juego, porque realmente la vida es un juego y es una historia que escribes tú. Uno de los libros más infravalorados del mundo, yo este libro no sé ni exactamente cómo lo encontré, es La ciencia hindú yogi de la respiración. Este libro me ha cambiado absolutamente la vida. Y volviendo atrás, es uno de los libros que más recomiendo a mis amigos y a mi familia por el simple hecho de que te enseña cómo respirar. Y respirar es una ciencia perdida. La mayoría de la gente se ha olvidado cómo respirar. Existen 3 tipos de respiraciones. La respiración baja, la respiración media, la respiración alta. Y aquellas personas que respiran bien hacen respiraciones completas. ¿Y por qué es tan importante respirar bien? Porque la respiración y la mente son 2 caras de la misma moneda. Y cuando empiezas a respirar bien, tu mente empieza a funcionar de una manera distinta. Por ejemplo, imagínate en un escenario de pura tranquilidad. Tu respiración es lenta y rítmica. Pero si estás en un escenario de mucha ansiedad, tu respiración es muy superficial y muy rápida. Entonces no solamente funciona en esa dirección, sino también en la contraria. Si controlas la respiración, controlas la mente. Por eso este libro es absolutamente esencial. Osho, Inteligencia. Un libro absolutamente fascinante en el que nos enseña a mirar la inteligencia desde una nueva perspectiva. Nos han dicho que la inteligencia es ser capaz de memorizar. Y yo siempre he sabido que eso era absolutamente ridículo. Y aquí Osho lo que nos enseña es que realmente la inteligencia es la capacidad de pensar libremente. Y que para ser capaz de pensar libremente hay que saber apagar la mente. Porque si tú estás todo el rato forzando el bíceps,
ese bíceps jamás va a poder hacer fuerza coherente. Si tú estás todo el día con el bíceps en tensión y luego intentas levantar peso, vas a tener una muy poca capacidad de levantar ese peso. Y eso es lo que pasa en esta nueva generación, en este nuevo mundo en el que vivimos, con la mente. La mayoría de personas están todo el día y cuando se trata de tomar una decisión que te puede cambiar la vida, no tienen suficiente energía mental. Entonces este libro es absolutamente fascinante y este libro me ha cambiado la vida. Siguiente, vamos con La historia secreta del mundo por Jonathan Black. Este libro es una auténtica locura. Te hace ver toda la historia del mundo desde una nueva perspectiva. Y esta nueva perspectiva es la parte oculta de la historia que te han contado en los libros de texto, en el colegio, y que te han dado con una cucharita para que te creas la historia general del mundo. Jonathan Black es un infiltrado en algunas de las sociedades secretas más importantes a lo largo de la historia y cuenta los secretos que como infiltrado ha logrado conocer en esas sociedades secretas y te puede volar absolutamente la mente. O sea, empiezas a ver el porqué más trascendental de cosas tan simples como el nombre de los días de la semana o las estaciones. Es un libro que, si bien no tiene tanta aplicación práctica, lo que hace es expandirte la mente de manera increíble porque te llegas a la conclusión de que si esto que es tan simple no lo sabías, si había tanto que saber de algo tan simple, ¿qué más puede haber por ahí por conocer? Entonces esto es un libro que recomiendo absolutamente y que expande de manera extraordinaria el paradigma mental y que te abre la mente de manera fascinante. Y ahora vamos con Managing Oneself de Peter Drucker. Este libro es súper sencillo, pero te empieza a apuntar en la dirección correcta de optimizarte a ti mismo, porque te habrás dado cuenta que este libro lo que te enseña es básicamente cómo tú aprendes mejor, cómo tú trabajas mejor, en qué posición tú trabajas mejor, en la de más alto, en la segunda más alto, en la tercera. Es un libro que te hace reflexionar sobre cuál es la mejor forma de trabajar contigo mismo. Y esto es algo que afecta en todas las áreas de tu vida, por lo tanto, es una lectura absolutamente recomendada. Vamos con The Personal MBA. Este libro es poderosísimo. Este tío ha hecho un trabajo histórico de coger todos los principios de negocios y todo eso que te enseñan en escuelas de negocios de súper alto valor y reducirlo a un libro. Entonces es absolutamente fascinante lo que puedes aprender con solamente la dedicación a aprender y leer continuamente. Este libro es un regalo, ¿vale? Cualquiera que esté en business tiene que leer este libro sí o sí, porque además son conceptos súper rápidos y súper cortos que lo que hacen es expandirte cómo haces negocios. Por ejemplo, el valor económico del dinero. Te dice, they always say time changes things, but you actually have to change them yourself. Y es cierto porque normalmente no somos conscientes, o sea, cuando entramos por ejemplo, yo que soy un emprendedor de primera generación, que mis padres no han sido emprendedores o empresarios, hay muchos conceptos que tienes que aprender por ti mismo. Y este libro hace un trabajo fascinante de enseñarte cuáles son las claves y cuáles son los pasos que tienes que aprender en las diferentes materias, tanto en marketing como en ventas, como en las diferentes áreas de gestión empresarial. Entonces, si tienes una empresa o estás pensando en crear una empresa, este libro es absolutamente imprescindible. Vamos con otro libro empresarial, El toque de Midas, de Donald Trump y Robert Kiyosaki. Estos dos son unos absolutos genios y este libro básicamente lo que te dice es que hay 4 poderes que reinan en el mundo empresarial. Y yo lo que saco de este libro es que uno de sus grandes poderes es la marca. Porque si te fijas, Donald Trump ha creado una marca y todo el mundo conoce esa marca. Entonces, el poder de la marca es absolutamente increíble. Si tú creas una marca poderosa, como por ejemplo Nike, como por ejemplo Starbucks, es algo que inmediatamente relacionan con el producto y que literalmente dominan su categoría. Entonces, va mucho más allá de hacer negocios, va mucho más allá de crear simplemente un producto. Crear marca es algo tan poderoso que es la clave principal que yo he aprendido de este libro. Vamos con Trascender los niveles de conciencia de David Hawkins.
este libro es fascinante, ¿vale? Este libro, lo que hace aquí David Hawkins es una obra maestra literalmente del pensamiento. O sea, si este tío no ha creado algo fascinante, no sé qué es algo fascinante. Básicamente lo que ha hecho es medir los niveles de conciencia que tienen los diferentes humanos y ponerlos en un espectro del 0 al 800, ¿vale? Y nos da las claves de cómo avanzar en esos diferentes espectros de conciencia hacia el siguiente. Y este libro es como tener un maestro espiritual que te va guiando exactamente en el camino concreto de esta fase exacta de tu vida. Porque está muy bien tener enseñanzas espirituales, pero muchas veces las enseñanzas espirituales están fuera de rango, porque te están hablando de una cosa que tiene sentido en una etapa o en una fase de la vida, o en una fase del desarrollo de la conciencia, pero no en otras. Y Hawkins lo que hace es es que es fascinante porque te da un consejo o una serie de pautas para cada una de las fases de ese espectro de conciencia. Entonces al final lo que tienes es una obra maestra que te dice cómo avanzar hacia el siguiente nivel dependiendo de en qué punto, en qué nivel de conciencia estés tú. Por lo tanto es un libro que es denso, ¿vale? Porque leer este libro es de esos libros que dices, hostia, estoy haciendo trabajo psíquico aquí, pero merece absolutamente la pena y a mí me ha cambiado la vida. Así que lo recomiendo 100%. Vamos con El arte de la guerra de Sun Tzu. Este libro es imprescindible, ¿vale? Este libro lo recomiendan algunas de las mejores mentes de negocios de la historia y es un libro que inicialmente está escrito por Sun Tzu y que se refiere a estrategias de guerra, ¿vale? Pero que aplica 100% a estrategias empresariales o simplemente a estrategias vitales por diferentes individuos. Entonces es un libro que yo personalmente tengo al lado de la cama y que siempre que me acuesto intento leer una o dos frases para poder sacar y seguir afinando la mente, porque la mente es como una navaja. Si no la abres no funciona, pero luego tienes que afinarla todos los días. Y este libro son aforismos muy pequeños en el que estás afilando la mente continuamente. Y algunas de las personas más ricas que conozco recomiendan este libro 100%. Y vamos ahora con su contrapartida, el Tao Te Ching. Este es un libro de todo lo contrario. Es un libro de cómo lograr la paz. Si el anterior era un libro de cómo hacer la guerra, este es un libro de cómo encontrar la paz. Es un libro de que te habla de cómo conectar con los elementos, cómo conectar con la naturaleza, cómo formar parte de ese ritmo natural y que todas las cosas en tu vida pasen de manera fácil. Entonces es el complemento perfecto del arte de la guerra, porque este sería el yin y este el yang, y cuando los combinas tienes la verdad completa. Y vamos ahora con El poder frente a la fuerza. Este libro de Hawkins es absolutamente fascinante y estudia cómo aquellos que tienen mayor progreso espiritual y que son más avanzados en su evolución siempre utilizan el poder, nunca la fuerza. Y te da ejemplos en los diferentes ámbitos, tanto empresarial como a nivel organizacional, como en todos los diferentes ámbitos en los que se puede aplicar el poder frente a la fuerza. Y es un libro que te cambia la mentalidad completamente porque hace que empieces a ver todo como palancas, ¿vale? Hay diferentes palancas que mueven las cosas de manera mucho más sencilla que arrastrándolas. Y son palancas muchas veces muy sutiles que siempre han estado ahí, pero no nos damos cuenta. Y cuando empiezas a leer este libro, empiezas a decir y a ser consciente de todas esas palancas que existen. Y en vez de intentar mover las cosas por la fuerza bruta como hace la gente, empiezas a entender que el poder es mucho más eficiente, mucho más elegante y mucho más sencillo que la fuerza. Entonces, un libro fascinante. Vamos con Luz sobre el Pranayama. Este es un libro en el que te lleva de lo que hemos aprendido en la ciencia hindú yogi de la respiración al siguiente nivel. Este libro, si ya has leído de la ciencia hindú yogi o si después de leer ese quieres ampliar, lo recomiendo 100%, porque en este libro te enseña cuáles son los secretos de respirar como lo hacen los yogis. Y los yogis respiran de una manera muy exacta. Realmente han sacado una ciencia de la respiración.
y se han dado cuenta que dependiendo de cómo respires, de cuánto tiempo inhales, de cuánto tiempo exhales y de cuál sea la relación entre la inspiración y la exhalación, y luego el ritmo que lleven esas, vas a lograr un estado mental u otro. Entonces es una herramienta súper poderosa. Y no solo eso, sino que también te enseña diferentes mudras, diferentes posiciones de los ojos, y básicamente es como un máster en cómo controlar la mente a través de la respiración. Entonces es absolutamente fascinante, porque te da un nuevo control del instrumento que todo el mundo tiene. Y si te fijas, todo el mundo tiene brazos, piernas, una mente, y la mayoría no. Y aquellos que utilizan la mente, o sea, todo el mundo tiene la misma mente, todo el mundo tiene las 24 horas, pero hay gente que utiliza esa mente y esas 24 horas de manera diferente. Y este libro te permite tener esas herramientas que te van a permitir utilizar esa mente de forma diferente. Muy bien, estoy dejando los mejores para el final, como veis. Este es uno de los mejores y este también. Por ello, vamos a continuar con De 0 a 1. De 0 a 1 de Peter Thiel cuenta la historia de cómo Peter Thiel y muchos otros emprendedores del futuro crean cosas que no existen, ¿vale? Y las mentalidades que hacen falta para innovar en el mundo empresarial. Son consejos para startups y lo que hace es cambiarte la vida completamente, porque te dice, la competencia no es buena. Si hay mucha competencia, eso no es capitalismo. Eso tiende a que nadie haga beneficios porque todo el mundo compite, y lo que hay que hacer es salirse lo máximo posible de la competencia y lograr un monopolio. Es un poco una visión muy capitalista a la americana, y además también tiene puntos muy buenos como la diferencia entre el pesimismo indefinido, el pesimismo definido, el optimismo indefinido y el optimismo definido, y cuáles son los modelos mentales más útiles para crear valor como empresa, etcétera. O sea, es un libro fascinante, muy corto y muy rápido de leer, y básicamente es algo que revisar todos los meses o todos los años, porque con este libro se han creado cosas como Facebook, cosas como PayPal, y luego cosas como Tesla, cosas como SpaceX, ¿ok? Entonces esta gente sabe lo que hace, y cualquier cosa que pueda aprender de emprendedores de ese nivel pues merece la pena al 100%. El hombre más rico de Babilonia. Este libro es una historia en el que a través de una fábula te enseñan principios esenciales del dinero que tienes que aprender sí o sí si quieres construir un imperio y si quieres crecer a nivel financiero, ¿vale? Básicamente es una manera brillante de explicarte pautas sencillas sobre el dinero y aprender sobre el dinero sin un libro tan denso, ¿ok? Entonces, si estás empezando a entender que el dinero es una fuerza súper importante en tu vida y que de alguna forma tienes que saber y tener tu inteligencia financiera en orden, es un libro que recomiendo al 100%, porque hace cosas que son las cosas más básicas y los principios que representan el 80% del éxito en el área financiera, las resumen, cuenta una historia detrás y te lo explica de manera muy sencilla. Entonces es un libro brutal para principiantes en el mundo de la inteligencia financiera, etc. Así que lo recomiendo 100%. Después tenemos Padre Rico, Padre Pobre. Este libro es absolutamente una obra maestra. El que diga que no y el que haga hate en este libro básicamente no sabe lo que está diciendo, porque este libro ha cogido los principios esenciales de cómo opera una mente que crea valor en un mundo capitalista, le ha dado la vuelta, ha contado historias y ha creado un contraste brutal con cualquier otro tipo de mente. Entonces es un libro que es absolutamente esencial. No te va a descubrir algo absolutamente nuevo con respecto a emprendedores, porque la mayoría de emprendedores ya han leído este libro, la mayoría de gente inteligente ya ha leído este libro, pero no puedes empezar por un libro más avanzado sin leer esto, porque esto es la base, ¿vale? Y la pirámide del conocimiento se crea como las pirámides en el mundo físico. Tienes que tener una buena base, después la siguiente, después la cúspide. Este libro es la base, ¿vale? Entonces, cosas como estas hay que leerlas y muchas veces hay incluso que revisarlas, porque el 80% de los resultados vienen de la base. Luego, según te vas haciendo más y más sofisticado, el impacto del conocimiento es gradualmente menor, ¿vale? Va bajando la eficacia exponencialmente. Pero este libro es absolutamente esencial. Me encanta cómo pone los ejemplos, cómo transmite el mindset de emprender y cómo
básicamente te dice que se trata de coraje, se trata de saber exactamente lo que quieres y estar dispuesto a hacerlo, es decir, la libertad sobre la seguridad. Es el principio básico de crear valor a nivel económico y básicamente este libro es una obra maestra. Así que si no lo has leído porque dices que es el típico libro típico, estás absolutamente equivocado. Léelo porque este libro ha cambiado la vida de cientos de miles de personas y hasta que no leas este libro no vas a estar en el punto en el que muchas otras personas ya están como para crear algo más sofisticado. Este libro es el principio, este libro es la base. Hábitos para ser millonario de Brian Tracy es un libro absolutamente increíble. Tiene una compilación de no solamente modelos mentales, sino también de hábitos específicos que hacen a los millonarios, ¿vale? Entonces es un libro en el que yo lo que hice con este libro es básicamente dejarlo en el baño y utilizarlo cada vez que voy al baño. Porque una vez que como son cosas muy cortitas, ¿vale? Son cosas muy rápidas, puedes aprender algo muy bueno en muy poco tiempo. Entonces es un libro que en vez de leer de manera continua, lo que recomiendo hacer es leerlo de poco a poco, dejarlo por ejemplo en el salón o en el baño o justamente en la cama, y cuando tengas un par de minutos coger un hábito y pam, vas a ver que cada uno de los hábitos es oro. El 100% de estos hábitos son importantísimos. Entonces vas a ver que hay formas y formas de hacer las cosas y que estos hábitos te van a hacer mucho mejor. Y ahora vamos con Psycho-Cybernetics. Este libro es absolutamente fascinante y lo que hace es encontrar la relación entre la mente subconsciente y los resultados en tu vida. Y te enseña a programar tu cerebro como si fuera una máquina. Te enseña a cambiar tu realidad cambiando tu identidad. Es un libro que tiene infinitas aplicaciones y que gracias a conocer estos secretos eres capaz de llegar a sitios donde otras personas tardan 10 o 15 años en llegar en 5 meses. ¿Por qué? Porque empiezas a cambiar al nivel más profundo, al nivel de identidad. Y cuando cambia tu identidad, todo lo demás cambia de manera sencilla. Pero si estás intentando conseguir un objetivo sin cambiarte a ti mismo y sin cambiar quién eres, ese objetivo es prácticamente imposible. Por eso este libro te da las claves de cómo ajustar esos mecanismos internos y cómo cambiar tu personalidad y literalmente tu carácter de forma que todo eso que quieres se vuelva fácil. Las 48 leyes del poder. Podría estar hablando de este libro horas y horas porque es un libro que no se puede ni siquiera llamar libro. Esto es una obra maestra en toda regla y lo que hace Robert Greene aquí es coger cuáles son las 48 leyes que han funcionado a lo largo de la historia en términos de poder, resumirlas, sintetizarlas y contarte historias. Una de mis favoritas es la de Colón. Otra de mis favoritas es la de Luis XIV. Y sinceramente este libro es ese tipo de libro que solamente puedes experimentar por ti mismo. Todo lo que te diga de este libro ni se acerca a la capacidad de expansión cognitiva que tiene. Por lo tanto, si estás interesado en este, cógelo. Hay dos versiones, hay esta y la versión de bolsillo, y léelo por ti mismo, porque una vez que lo empieces a leer te vas a dar cuenta que no es un libro como ningún otro que hayas leído y que vas a resonar más o menos con unas o con otras. Yo he tenido una relación muy seria con este libro, me lo he leído de principio a fin y es ese tipo de libros que literalmente puedes poner en tu currículum, porque leerte este libro de principio a fin es literalmente es una hazaña y te va a equipar con las herramientas y con las claves, con las llaves del poder que te van a hacer navegar por este mundo en el que vivimos de forma mucho más sencilla, mucho más empoderada. Así que lo recomiendo al 100%. Vamos con Principios de Ray Dalio. Ray Dalio es un billonario hecho a sí mismo y te cuenta cuáles son los principios de su trabajo. Con principios se refiere a modelos mentales en el que básicamente lo que está haciendo es coger situaciones muy complejas
reducirlas a principios y operar por medio de esos principios. Porque te das cuenta que situaciones hay de 1000 formas, pero luego problemas y tipos de situaciones hay menos, y luego principios para operar en ese tipo de situaciones hay aún menos. Entonces te está dando la base principal sobre la que opera una persona que se ha hecho billonaria a sí misma. Entonces, con eso te lo digo absolutamente todo. El siguiente libro es Becoming Supernatural, de Joe Dispenza. Este libro es una absoluta locura. Este libro fusiona la física cuántica con la epigenética, con la neurociencia, y básicamente te enseña a utilizar tu cerebro de manera absolutamente fascinante. Tiene diferentes, Joe Dispenza podrías entrar en su mundo y estarte 2 años solamente aprendiendo de Joe Dispenza literalmente. Es un tío que se ha curado a sí mismo de una enfermedad, de una ruptura de la columna vertebral, simplemente por el poder de la mente. Y lo que hace es explicarte cómo funciona este mecanismo. Él lo que ha aprendido es que el poder que crea el cuerpo sana el cuerpo. Entonces, él te enseña no solamente a visualizar, sino a utilizar el cerebro por medio de respiraciones, visualizaciones e imágenes mentales para crear eso que tú quieres crear. Y te relaciona el mundo externo con el mundo interno de manera mucho más científica. Porque al final aquí tienes un tío que es un científico, que es un médico, que se ha sanado a sí mismo de la columna vertebral y que te está explicando cómo se visualiza para lograr lo que quieras. Entonces, esto es algo que tengo entre unos de mis libros más preciados, porque te cambia la vida. O sea, simplemente ver y leer cómo esta gente ha hecho posible ciertas cosas te da un nuevo modelo mental de decir, hostia puta, si es que somos absolutamente ilimitados, podemos hacer lo que queramos, estamos aquí utilizando un 1% de tu cerebro, y cada vez que hablo de este libro me siento loco incluso, porque es en plan, o sea, ¿cómo puedes creer? O sea, entras en el paradigma de la gente que no cree en esto de todo el tema de la mente y tal, pero es un libro que es que te rompe ese paradigma por la mitad, porque es que te das cuenta que en realidad nunca ha existido otra cosa, siempre ha sido la mente. Lo que pasa es que hay gente que no tiene esa capacidad porque uno no cree y 2 no la desarrolla, pero aquí tienes a alguien que cree, la desarrolla y la lleva a la excelencia. Y hasta el punto de que algo tan duro como literalmente sanarte la columna vertebral es posible si llegas a la maestría en el uso de la mente. Entonces es absolutamente fascinante, lo recomiendo al 100%. Tiene también como pequeños gráficos de medidas que hacen en el cerebro y de cómo van viendo los diferentes tipos de ondas en el cerebro y de cómo se va creando el campo electromagnético. O sea, esta gente se lo toma en serio, me parece fascinante. Fíjate luego cómo alinean los chakras. Esto es una locura. Este es un libro que sin palabras, es una obra maestra, ¿vale? Vamos con el siguiente. Esto ya se está poniendo interesante. Vamos a ir rápido por estos 2. The One Thing. The One Thing es para aquellos que están en este tipo de situación en el que tienen 1000 cosas que hacer y que tienen 1000 frentes abiertos. Lee The One Thing, por favor, hazte un favor. Porque The One Thing, que en español se llama Lo Único, te dice en realidad todo eso que estás haciendo no importa. Solo hay una cosa que importa. Identifica cuál es. Y una vez que identificas esa cosa que importa, hacer esa única cosa bien te va a traer cientos de veces más resultados que hacer esas otras 1000 cosas de manera mediocre. Así que lee The One Thing, hazte un favor, ¿vale? Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Este libro es absolutamente imprescindible, lo tienes que leer sí o sí. Es un libro duro de leer, pero este libro te resume otros cientos de libros de desarrollo personal. De hecho, el autor lo que hace es básicamente leer un montón de libros de desarrollo personal y sintetizar los 7 principios que cuentan todos esos libros, porque hay principios, después hay estrategias y después tácticas. Si empiezas a aprender tácticas vas a tirarte la vida entera. Si empiezas a aprender estrategia vas a tirarte mucho tiempo, pero si bajas los principios, tú mismo puedes crear luego estrategias y tácticas. Por lo tanto, brutal. The 4 Agreements, los 4 acuerdos. Este libro brutal porque te permite tener relaciones con otra gente de manera mucho más sana. Cuando lees este libro y comprendes que nada que hacen otras personas es personal, o sea, nada que hacen otras personas es por ti, empiezas a tener un tipo de
de sabiduría azteca, de los 4 elementos, y a la hora de operar en tu día a día, ¿ok? ¿Vale? Porque no se trata de ti, o sea, cuando la gente te hace algo, la mayoría de las veces no se trata de ti, es cómo opera esa persona. Entonces es uno de los acuerdos, de los otros 3, descúbrelos por ti mismo y transforma literalmente tus relaciones. Ha llegado el momento. Ahora vamos con mis 3 libros favoritos. Vamos a empezar por el tercero. Este es Sapiens, de animales a dioses. Esta es la historia de la humanidad como nunca te la han contado. Es la historia de la humanidad viendo todo lo que hemos conseguido desde el inicio de la especie hasta este punto. Y viendo en retrospectiva en un solo libro todo lo que hemos logrado como especie, te vuela la mente porque dices, hostias, hemos pasado de ser la última mierda en este planeta a controlar, descubrir el fuego, empezar a controlar las diferentes criaturas, después controlar la tierra con la agricultura y empezar a tener abundancia de alimento, después a descubrir la escritura y lograr pasar el conocimiento de generación en generación y tener un cuerpo de conocimiento que siempre va creciendo, a después la revolución industrial que nos ha hecho tener abundancia física de cualquier tipo de cosa que necesitemos, a después la revolución tecnológica y de internet que nos ha hecho hiperconectarnos y que todo ese conocimiento literalmente se multiplique y lo tengas al acceso de tus dedos en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. Entonces dices, hostia puta, esto es una locura, o sea, de animales a dioses. Y literalmente es el mejor título que le podría poner a este libro. Soy fan de Yuval, soy fan del autor de este libro. Me parece que ha hecho un trabajo, una obra maestra. Entonces, preguntar si te interesa la historia y si quieres tener perspectiva sobre de dónde venimos y hasta dónde hemos llegado, me parece un libro que no te puedes perder. Y ahora entrando en mis 2 libros favoritos, vamos a ver. Leonardo da Vinci, la biografía. Este es un libro que te abre una ventana hacia la mente del genio, hacia la mente de Da Vinci. Y te das cuenta que era una persona que tenía ciertos rasgos que le hacían un genio y que combinó ciertas cosas, o sea, te lleva el entendimiento de cómo funciona la mente de Da Vinci al siguiente nivel, ¿vale? Te vas viendo cómo también fue su trayectoria, cómo pasó de hacer pintura, hacer escultura, luego hacer ciencia y sobre todo también cómo se ganaba la vida. Porque este tío no solamente era un genio en un campo, que es lo fascinante de Da Vinci, no solamente era un genio en el campo del arte, o vamos a decir de la pintura, como suelen ser los genios ahora, suelen ser de un campo de la pintura, pero no, también hacía escultura. Pero es que luego también hacía máquinas. Y luego también se ganaba la vida de mecenas en mecenas. Y una de las cosas más brutales que yo he aprendido de esta biografía es la carta que le escribió a Borgia. Porque este tío no solamente era un científico brutal, un artista brutal, sino que era un vendedor brutal. Y la carta que le escribe a Borgia para que le contrate como mecenas, le empieza diciendo: hola, buenas, soy Leonardo y para ti puedo hacer o el mejor armamento militar del mundo o crear una fiesta espectacular. Y le empieza a vender todas las cosas que puede hacer por él, y obviamente Borgia lo contrata, porque no existía un tío como este. Y es inspirador lo que ha hecho, ¿no? Y como tocando ciencia y arte lo ha fusionado y ha creado algo brutal. Entonces me parece un libro que te abre la puerta a la mente del genio. Entonces todo lo que sea Da Vinci tiene lectura obligatoria, ¿vale? Y por último, El Kybalion. Este es un libro secreto. Este es un libro que solamente el 1% de vosotros va a leer y solamente el 0,1% de vosotros va a terminar. Porque es un libro que habla otro idioma, es un libro que habla el idioma universal. Este libro no está escrito y no habla en idioma actual, habla un idioma universal y habla un idioma de verdad universal, de verdad, básicamente de cómo funciona la realidad
en las leyes universales que dirigen la realidad. Entonces, es un libro que cuando estés preparado, preparada, leerás, y en ese punto te acordarás de mí y dirás, ojalá lo hubiera leído antes. Porque este es un libro que cuando llama a tu puerta y lo lees, puedes leer solamente este libro en un año, porque se interiorizan los principios. Esto es literalmente cómo funciona el mundo, es cómo funciona todo a nivel relación entre materia, energía y mente. Y el que aprende estos principios y los domina, literalmente no necesita leer ninguno de los otros libros, porque utilizando las 7 leyes universales que comparte el Kybalion, puedes lograr cualquier cosa. Entonces, creo que es el broche final perfecto para este vídeo. Espero que hayas disfrutado. Déjame saber cuál es el siguiente libro que vas a leer. Y si te has quedado con alguna duda de alguno en específico, o si crees que falta alguno en esta lista, estaré encantado de escuchar tus comentarios y leerlos. Y te deseo que tengas un feliz resto de día. Nos vemos en el siguiente vídeo.